Muy buenos días a todos. Mi nombre es Óscar Javier Ramírez, director de la PMO de Navisar. Le damos la más cordial bienvenida a la 18ª sesión de webinars informativos patrocinados por la revista Carga Pesada, Fede Transcarga y Navisar. Tenemos hoy como invitados al grupo Continental, compañía con más de 140 años de experiencia en el mercado automotriz y que actualmente se encuentra entre los 3 principales fabricantes de llantas del mundo. Además, primer productor de elementos de equipo original del sector automotriz. Se caracterizan por ser un equipo líder en innovación y ofrecer soluciones a sus clientes que les permitan optimizar sus costos operacionales. Nos acompaña hoy Efraín Pavón, National Account Manager Truck Tires de Continental, y tendremos la oportunidad de escucharlo en esta interesante charla durante los próximos minutos. Al finalizar, 15 minutos alrededor, vamos a contestar todas las preguntas que en este momento podrán colocar en la opción disponible mediante su interfaz, ya sea web o móvil. Le doy entonces el paso a nuestro panelista para que pueda iniciar su presentación. Efraín, muy buenos días. Muy buenos días, Óscar. Muchísimas gracias. Bueno, primero quisiera agradecer a Navisar, a Carga Pesada y a Fede Transcarga por este espacio tan importante que nos permiten compartir con ustedes. Mi nombre es Efraín Pavón, soy representante de Continental Tire Colombia. Mi cargo es gerente de cuentas nacionales. Tengo 16 años trabajando en Continental, de los cuales 8 años he trabajado en Ecuador y 8 años actualmente acá en Colombia. Un cordial saludo a todos los compañeros del transporte que nos acompañan, esperando que cada uno de ustedes, de sus familias, se encuentren muy bien de salud y seguro que de esta salimos porque debemos cumplir todos nuestros proyectos y anhelos. Mi más sincera felicitación porque la verdad nos ha tocado duro esta pandemia, pero estamos seguros de que vamos a salir adelante. Si es tan amable para comenzar, por favor, Óscar, vamos a ver un pequeño video, si eres tan amable. Continental fue fundada como sociedad anónima en octubre de 1871 en Hannover, Alemania. En aquel entonces tenía unos 200 trabajadores, que entre otras cosas producían artículos de goma blanda y neumáticos macizos para carrozas y bicicletas. Para 1880, el volumen de negocios de la naciente empresa fue del equivalente a 21.5 millones de euros. En el año 2010, el consorcio Continental obtuvo a nivel mundial un estimado de 26.000 millones de euros en ventas. Hoy, Continental es uno de los principales proveedores de accesorios de automóvil del planeta. Oferta sistemas y componentes de frenos, propulsión y chasis, instrumentación, soluciones informativas y electrónica de vehículos en neumáticos. Adicionalmente, Continental contribuye para lograr una conducción más segura y una de sus prioridades es la protección del medio ambiente. Perfecto. Bueno, como pudimos ver en el video, Continental es una empresa con tecnología alemana. Fuimos fundados en 1871 en Hannover, Alemania. Precisamente por eso decimos que nuestra tecnología es tecnología alemana. Actualmente somos de los principales proveedores automotrices a nivel mundial. Estamos entre los 5 principales proveedores automotrices. 3 de cada 4 vehículos a nivel mundial circulan con soluciones, productos, llantas, sistemas, sensores de Continental. En el tema de llantas, tenemos 21 plantas a nivel mundial, 21 plantas productoras, y somos más de 250,000 empleados a nivel mundial. Ahora bien, para la región andina, nosotros trabajamos con nuestra patente, con nuestra fábrica de Cuenca, Ecuador, ¿sí? Continental Tire Andina, que fue fundada hace 58 años. Está entre las principales fábricas de fabricación de llantas. Hacemos más de 2.5 millones de unidades anuales. Generamos empleo a más de 5,000 personas y es desde donde nosotros distribuimos precisamente el producto para toda la región andina. Desde la planta de Ecuador abastecemos
lo que es Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, ¿sí? Para Colombia puntualmente, el 85% de lo que nosotros compramos, vendemos, perdón, es esta planta. Las otras necesidades las traemos de otras plantas como Estados Unidos, como Brasil, Europa, ¿sí? Ahora bien, como el webinar precisamente es para analizar las diferencias entre marcas premium y marcas económicas, ¿sí? El webinar está enfocado para el tema de diferencias entre marcas premium y marcas económicas. Si quisiéramos nosotros nombrarles a ustedes un poco lo que consideramos nos nombra una marca premium y las diferencias que nosotros hacemos en nuestros productos. Por ejemplo, el tema de investigación, desarrollo e innovación, ¿sí? Continental invierte anualmente cerca de 1.900 millones de euros por este concepto, ¿sí? Es una investigación, un desarrollo de productos que nosotros lo hacemos regional, es decir, focalizado en las necesidades de los clientes. ¿Cómo lo hacemos? Traemos gente de Estados Unidos, gente de Alemania, los técnicos especialistas, precisamente para que puedan ver las operaciones de ustedes. En el caso de Colombia, hemos traído gente para que se suban las tractomulas, vayan a la línea, estén en Rubiales, se vean el camino destapado severo, las condiciones de subidas, bajadas, prestaciones, por así decirlo, exigentes a las cuales se esfuerzan nuestros productos. Precisamente, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de hacer productos totalmente adecuados a las necesidades de ustedes como consumidores. Otra de las características principales de una marca premium es el tema de la seguridad. En Continental hacemos llantas totalmente seguras. La principal virtud de los productos que nosotros hacemos está enfocado en el tema de seguridad, en las distancias de frenado, en los tiempos de frenado, ¿sí? Lo cual nos ha permitido a nosotros ser los principales proveedores de equipo original. Actualmente en Colombia, por poner el caso, somos equipo original de 50, 60 tipos de vehículos que ingresan al país como equipo original. Gama media, gama alta, Mercedes-Benz, Porsche, Audi, BMW, Volvo, entre muchas otras más. Tanto para equipo de auto como para camión. Y otra de las ventajas que nosotros tenemos ya puntualmente hablando en el tema de camión es el tema de las carcasas reforzadas. ¿Sí? Nuestras carcasas cuentan con reencauchabilidad asegurada. ¿El por qué? Porque son carcasas de 5 cinturones de acero, ¿sí? Contamos con área de regrabado. El área de regrabado no es más que la superficie entre el primer cinturón y el final de la banda de rodamiento. ¿Para qué está hecho esta área de regrabado? Una vez que tú terminas la vida útil de la llanta, dependiendo de las operaciones de donde tú estás, puedes regrabar, puedes bajarle 3, 2, 4 milímetros de profundidad para que sigas utilizando la llanta, ¿no? Con la finalidad de que le saques el mayor provecho a tu inversión, ¿sí? Bandas de reencauche, no todas las marcas cuentan con su propia banda de reencauche, solamente las marcas premium trabajamos con nuestra propia banda de reencauche. En nuestro caso es la banda Conti 3. Todos los diseños originales de Continental tienen su banda de reencauche para el proceso de reencauchado. Menor costo operativo o costo por kilómetro. Todos los beneficios de nuestras llantas se ven reflejados en mejoras de rendimiento kilométrico y bajar el costo por kilómetro de sus operaciones. Y algo muy importante que caracteriza a las marcas premium, el tema de la herramienta y la tecnología. Continental es muy preocupado de la inversión que ustedes están haciendo. Cuando ustedes compran una llanta Continental, detrás de estas llantas, hay mucha gente que estamos nosotros tratando de cuidar su inversión. El cómo lo hacemos con herramientas tecnológicas, con asistencia técnica, herramientas tecnológicas como el Conti Pressure Check, que es un sensor que mide la presión y la temperatura de las llantas, o como el Conti e-Learning, que es una plataforma de capacitación virtual
que tenemos a disposición de los clientes de Continental. Un poco son las diferencias entre una marca premium y una marca económica. Todo esto se ve reflejado ¿en qué? En bajar los costos de sus operaciones. Muchas veces nosotros compramos productos económicos, generalmente asiáticos, pero es netamente un precio, ¿no? Detrás de esa inversión que ustedes están haciendo, no hay personas que revisan las llantas, no hay una tecnología como el Pressure Check, como el Conti Learning, como las herramientas que ponemos nosotros a disposición de ustedes, precisamente para cuidarles la inversión que ustedes han hecho, ¿sí? Ahora bien, quisiera hacerles un comparativo, no de llantas. En cuanto a lo que es marcas premium y marcas económicas, podemos hacer un comparativo de todo tipo de productos que hay en el mercado, de celulares, de televisores, de computadores, de todo tipo. Voy a hacerles una simulación con el calzado o con el zapato. Por ejemplo, si ustedes tienen una fiesta, ¿no? Van a preferir un zapato de $200 italiano de cuero. Si es que tienes una maratón, un zapato de $280 con fibras de carbono. Si te dedicas a correr, un zapato ergonómico de $140. Para los futbolistas, un zapato Adidas de $250, un zapato Nike de $130, o los zapatos asiáticos de $50. ¿A qué nos referimos con esto? Es que tú escoges un calzado o un zapato de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la ocasión. Si tú tienes una fiesta de gala, de seguro vas a utilizar un zapato parecido al que está aquí de cuero italiano. No lo vas a hacer con un zapato para jugar fútbol, ¿no? Al contrario, igual, si tienes un partido de fútbol, utilizarás el calzado para el fútbol, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros con esta analogía? Si tú eres un futbolista de alto rendimiento, vas a necesitar que tu zapato o tu calzado tenga el desempeño adecuado para esa función. Entonces preferirás comprar los zapatos de Messi con la tecnología GameTrack de $250, etc. Si tú eres un corredor de maratones que necesitas bajar los tiempos en tu carrera para ganar la competencia, preferirías utilizar un zapato con fibra de carbono que te va a permitir alcanzar esos tiempos. Ahora bien, si tú eres un corredor amateur que los fines de semana sales a trotar, ¿qué vas a buscar como competencia de tus zapatos, de tu calzado? Vas a necesitar un zapato que sea ergonómico, que te permita correr sin ningún problema, que no te saque ampollas, que te permita realizar tu actividad tranquilamente. Pero también podrías hacerlo con los zapatos económicos asiáticos, ¿sí? Con la diferencia que muy probable te sacan ampollas, muy probable no terminas la competencia, tendrías problemas con el calzado que no podrías tener con estos. ¿A qué nos referimos con esta analogía? Es decirles que nosotros hacemos productos para sus necesidades y necesitamos aplicarlos de acuerdo a lo cual fue hecho el producto, ¿sí? Ahora bien, entrando en el tema de los detalles, ¿sí? El tema de los detalles de los productos. ¿Qué hacemos nosotros para satisfacer las necesidades de ustedes? Principalmente nosotros buscamos para dónde está enfocado el producto, para qué ustedes necesitan el producto. Hablábamos del tema de investigación. Aquí está un caso muy claro que hicimos nosotros de investigación acá en Colombia. Esta herramienta que ustedes ven aquí es un data logger. El data logger no es más que una herramienta que mide la temperatura de las llantas o el servicio, ¿sí? Cuenta con 6 cables, los cuales se ponen en las pestañas de las llantas exteriores, interiores y en los tambores de freno. ¿Qué finalidad tiene este data logger? El data logger tiene la finalidad de medir la temperatura en servicio. ¿Qué hicimos? Montamos data logger en operaciones de tractomulas y de volquetas de Colombia y les pusimos en trabajos severos. ¿Qué significa eso? Le mandamos en un día desde Bogotá a Cali, pasando por la línea para que se esfuerce la temperatura al máximo. De igual forma en el segmento volquetero con capacidad de carga total y exponiéndole a los mayores esfuerzos.
¿Qué logramos con eso? Logramos saber las temperaturas, las mayores temperaturas a las cuales se exponen las llantas, con la finalidad de nosotros cambiar los compuestos y cambiar la construcción de nuestras llantas, de manera que evitemos este tipo de problemas como el que está en la pantalla, de desvenamiento o de separaciones del área de la pestaña. ¿Qué logramos con eso como finalidad? Que las llantas no salgan de servicio prematuramente y se puedan reencauchar. ¿Sí? Como les decía, basados en la investigación, satisfacemos las necesidades de ustedes como consumidores de acuerdo a las aplicaciones que ustedes tienen. ¿Sí? Si estamos en el segmento regional, ustedes van a buscar un producto que tenga máximo kilometraje, alta estabilidad en curvas. ¿Sí? Si estamos en el segmento urbano, en los buses, estamos buscando productos o llantas que tengan altos kilometrajes, buen agarre en mojado y que tengan la cara lateral robusta para todo lo que son impactos contra andenes o impactos contra veredas. ¿Sí? Si trabajamos en el segmento construcción, en donde generalmente en nuestras obras civiles sacamos la piedra o el producto, lo sacamos de las canteras, pero lo entregamos en la ciudad, vamos a tener una construcción o un tipo de servicio dentro y fuera de carretera, en donde buscamos alta resistencia a daños externos, alto kilometraje en carretera, evacuación de piedras, entre otros. ¿Sí? De igual manera, si que trabajas netamente en la cantera o si trabajas solo fuera de carretera, vas a buscar una llanta con máxima tracción sobre cualquier tipo de terreno y también alta resistencia a daños externos. ¿Qué es lo que nosotros vemos para desarrollar un producto? ¿Qué es lo que nosotros buscamos en el momento que desarrollamos el producto? Primero, lo que busca el mercado, el pedido de marketing, las medidas que necesita el mercado, los compuestos que necesita para cada una de las operaciones, los tipos de vehículos, es decir, lo que está en el mercado, lo que nos busca el consumidor. ¿Sí? Posterior desarrollamos diseños, hacemos creaciones en 2D, en 3D, en donde nosotros les decimos a ustedes cómo son los... O sea, buscamos el mejor diseño para su aplicación, modelos de requerimientos de desempeño, detalles especiales de los surcos, cálculos de vacío, caucho al piso, simulaciones de ruido, simulaciones de desgaste, prototipos, grabados de molde, consideraciones para la carcasa, lo que buscan ustedes para el tema de reencauchabilidad, tecnologías disponibles que nosotros tenemos como Continental y tecnologías que están en desarrollo, comparativo con la competencia de manera que tengamos un producto competitivo para el mercado, pruebas y simulaciones de elementos de diseño, pruebas de vida acelerada, pruebas de campo, ¿no? Selección final, industrialización. Muchos de los factores que ustedes están viendo aquí los voy a detallar para que ustedes vean qué hacemos nosotros como fabricantes premium. Como les decía, hacemos un bosquejo en 2D y en 3D. Por ejemplo, en este caso es una llanta para aplicaciones regionales. Lo que buscamos es que el diseño soporte las condiciones a las cuales va a estar expuesta la llanta, que no haya separaciones de los hombros, que haya dispersión o evacuación de agua correcta, que las piedras no se atrapen, ¿sí? Para eso hacemos las simulaciones de la banda de rodamiento, de cada uno de los surcos, de cada uno de los diseños y del vacío de las llantas. Calculamos el área. Como les dije hace un momento, una de las principales virtudes de las llantas es el cálculo o el área de contacto contra el piso. Mientras mayor es el área de contacto contra el piso, mejor va a ser la distancia de frenado de las llantas. Es decir, vas a tener una llanta más segura. Adicional a eso, mientras más contacto contra el piso tienes, vas a tener mejores rendimientos kilométricos, que eso es lo que buscan ustedes como consumidores también. En el tema del cálculo de volúmenes al vacío, ¿qué buscamos nosotros? Tratamos de hacer diseños que tengan sistemas de expulsiones de piedra, ¿no? ¿Por qué? Porque si se llega a atrapar la piedra entre los surcos, muchas veces esa piedra llega a pasar la carcasa, aparecen los alambres, se oxidan esos alambres y con eso le quitamos la segunda vida de la llanta, es decir, la reencauchabilidad. Y también hacemos simulaciones de ruido, ¿no? Actualmente la normativa europea no permite que las llantas salgan a producción
si es que tiene elevados estándares de decibeles en ruido. Entonces, nosotros cumplimos con esta normativa, hacemos llantas silenciosas que estén por debajo de los decibeles permitidos, con la finalidad, obviamente, de no contaminar auditivamente. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros otro de los desarrollos que hacemos, que es el tema de la simulación en el desgaste. Como ustedes pueden ver en la gráfica, va bajando lo que es el desgaste de la llanta, ¿sí? Y lo que hacemos nosotros en esta prueba es que el desempeño de nuestra llanta sea, cumpla con todos los atributos, tanto en primera vida, a media vida y cuando finaliza la llanta, el diseño, con la finalidad de que se mantenga segura todo el tiempo. ¿Sí? En el tema de materias primas premium, como les dije, nosotros nos debemos a nuestra matriz alemana, a Hannover. Ellos son quienes seleccionan las materias primas para que cumplan los parámetros impuestos por ellos. ¿Sí? No importa la planta en donde nosotros produzcamos las llantas. Puede ser la planta de Ecuador, la de Brasil, la de Estados Unidos, la de Eslovaquia. Cualquiera de las plantas tiene que cumplir con esos estándares de calidad que nos impone el fabricante, la casa matriz de Hannover. Es decir, la sílica, los compuestos, todos los productos que nosotros utilizamos en la fabricación de la llanta tienen que estar bajo esos estándares de calidad. Hablando en términos de la carcasa, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la carcasa o la construcción de nuestras llantas para la región andina? Principalmente tenemos una carcasa de 5 cinturones de acero, lo cual garantiza la reencauchabilidad de los productos. Nos garantiza también una superficie de contacto mucho más plana contra el piso, que nos mejora el rendimiento kilométrico y nos da mayor seguridad. Y también el volumen de caucho contra el piso, ¿no? Hablando de la carcasa premium, de lo que utilizamos en Continental para la región andina, muchas veces nosotros decimos que nuestra carcasa es reforzada o la carcasa, la cara lateral reforzada. ¿Pero qué significa eso? Mucha gente me dice, ¿y por qué la carcasa de ustedes es reforzada? Si ustedes cortan 1 pulgada de la cara lateral, van a encontrar 106 hilos por esa pulgada. Entorchados, obviamente, porque son hilos, para la construcción son hilos entorchados, ¿sí? Que eso nos da resistencia a la carga, a la fatiga, mayor soporte a penetraciones y cortes, nos garantiza la reencauchabilidad y la estabilidad de las llantas, ¿sí? Pero si ustedes cortan una carcasa generalmente asiática o económica, van a encontrar entre 80 y 85 hilos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál soportará más el impacto de una vereda, de un andén o de una piedra? ¿106 hilos de acero o 86, 85 hilos? Entonces, generalmente soportan más los 106 hilos. Esa es una de las diferencias también. Otra de las diferencias de la construcción es el refuerzo de la pestaña. Las llantas de Continental, basados en los estudios que hicimos de investigación y desarrollo, en las temperaturas y los esfuerzos que tienen nuestras llantas, pusimos un refuerzo de pestaña, como el que ustedes ven aquí, ¿no? Que es este punteado de aquí, ¿sí? Este punteado de aquí es de acero, lo que hace es cubrirle al núcleo de la pestaña con la finalidad de que no se desprendan o no se desvenen las llantas prematuramente. Si ustedes cortan una carcasa económica, este refuerzo de pestaña va solamente hasta la mitad, desde aquí hasta la mitad. Es decir, tiene un refuerzo tipo J. En el caso de las marcas premium, trabajamos un refuerzo completo tipo U, que nos permite precisamente que no se desprendan prematuramente. ¿Esto qué se logra con esto? Menor incidencia de daños y agentes externos como malos montajes, sobrecarga, calor, etc. ¿Sí? Aquí les voy a pasar otro de las ventajas, les voy a pasar un pequeño video en donde se ven las pruebas de laboratorio que nosotros hacemos en nuestras plantas, brevemente. ¿Sí? Y como les decía, uno de los principales factores o el factor más importante del consumir llantas premium
es precisamente el tema de seguridad. Yo quiero mostrarles unos videos en donde vamos a ver el desempeño de las llantas sobre terrenos mojados, precisamente en el campo, en nuestros laboratorios de campo que tenemos como Continental. Entonces, si eres tan amable, Oscar, por favor, vamos con el primer video. Ok, como pudimos ver en este video, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos montando una tractomula sobre terreno mojado con llantas económicas. Como ustedes pudieron ver, la cortina de agua es la distancia en donde debería frenarse la llanta, pero lastimosamente se recorre cerca de 60, 70 metros posterior, que precisamente esa es la distancia de frenado que tendría en este caso la llanta. Vamos a ver ahora un segundo video en donde tenemos las mismas condiciones sobre el mismo terreno, el mismo vehículo, ¿no? Pero ahora utilizando llantas Premium Continental. Por favor, Oscar, el segundo video. Perfecto. Como ustedes pudieron apreciar en este segundo video, ya con llantas Premium Continental sobre las mismas condiciones, la distancia de frenado es menor. Logramos que el vehículo se detenga antes de la película de agua, es decir, menores distancias de frenado y menores tiempos de frenado. Con eso, básicamente lo que logramos es salvar vidas. El momento que nosotros tenemos unas condiciones climáticas o condiciones de velocidad, de carga extremas, necesitamos precisamente llantas que nos ayuden a frenar en menos tiempo y en menos espacio. Eso es lo que hacemos en Continental y esas son las diferencias en el tema de seguridad. Para finalizar estos videos también quisiera mostrarles un comparativo de la tracción que generan las llantas sobre este terreno, en donde ponemos llantas económicas al un lado y llantas premium en el otro lado, con la finalidad de que ustedes vean cómo agarra el vehículo sobre esas condiciones. Si eres tan amable, Oscar, el tercer video. Perfecto, muchísimas gracias, Oscar. Como ustedes pueden ver en ese video, básicamente, ¿y cómo lo compararíamos nosotros acá en Colombia o en nuestras prestaciones? El caso extremo es la línea, por ejemplo. Si ustedes van a la línea, las subidas de la línea, primero que son muy sinuosas, ¿no? Los vehículos están cargados, está subiendo a una velocidad promedio de 15, 20 kilómetros por hora, en donde el terreno es mojado por la altura y por las condiciones climáticas. Entonces tú necesitas una llanta que se agarre al piso y ayude a generar tracción, precisamente para impulsar al vehículo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si es que la llanta no te ayuda?
no vas a tener ese desempeño, vas a tener que aplicarle más el acelerador a tu vehículo, vas a consumir más combustible, ¿no? Las llantas se puede pasar que se patinan, hay muchos casos en la línea que no pueden arrancar. ¿Por qué? Porque lastimosamente no generan la tracción que ustedes necesitan. Ahí está uno de los beneficios adicionales de las marcas premium. Ahora bien, el cómo lo logramos. Aquí están, son múltiples los atributos que nosotros tenemos como fabricantes premium. Les nombro algunos como los que ustedes ven aquí: surco desacoplador, disipadores, expulsores de piedra, protectores de bajo rodamiento, surcos transversales para autolimpieza en los hombros. Por ejemplo, este surco desacoplador, ¿qué finalidad tiene? En las llantas de largas distancias o en las llantas regionales, generalmente por las velocidades a las cuales va, se hace en los hombros el tipo ola, ¿sí? El desgaste tipo ola. Para evitar ese desgaste tipo ola, nosotros hacemos este surco desacoplador, que lo que hace es que fleje la llanta, no se caliente tanto, evita los desprendimientos y evita el tipo ola. Si ustedes pueden ver acá, por ejemplo, el expulsor de piedras. ¿Cuál es la función del expulsor de piedras? La idea es que si es que entra la piedra, automáticamente por el diseño que tú tienes aquí, se expulse. La finalidad es que no se quede la piedra para evitar que rompa la carcasa y no pueda reencauchar la llanta, ¿sí? Protectores del bajo rodamiento, de igual manera, si entra la piedra, se expulsa, ¿sí? En el caso de limpiezas de hombros para llantas de construcción, cumple con el mismo objetivo, que no se quede la piedra para preservar la carcasa. Esos son unos de los cuantos atributos. Otros atributos o indicadores que nosotros tenemos que son diferenciadores de una llanta premium, está por ejemplo el BAI. ¿Qué es el BAI? Es el sistema de alineación visual, es el indicador de alineación visual que nosotros tenemos como Continental. Se ubica en los hombros de la llanta, al un costado y al otro costado, ¿sí? Cuando tú comienzas a rodar la llanta y ves que el BAI del lado derecho, por hacer el ejemplo, se borró y el del lado izquierdo todavía sigue, significa que tu vehículo está desalineado. Es decir, te está diciendo a ti como conductor, a ti como jefe de mantenimiento, a ti como dueño de una flota, te está diciendo: pilas, estás con las llantas desalineadas. La sigues dando así, vas a perder tu inversión. O caso contrario, mándale a alinear el vehículo y asegura que te rinda lo que debe rendir. Ese es uno de las ventajas. Otra ventaja que tenemos son los indicadores de regrabado. Son estos dos puntos que se ponen en el centro de la banda de rodamiento, que lo que te dice es cuándo debes regrabar tus llantas, ¿sí? Cuando llegas a estos indicadores, tú puedes pasarle la máquina de regrabado y aumentar el rendimiento kilométrico de tu inversión, de tu llanta. Y también indicadores de carga lateral, como los que ustedes ven acá. Estos indicadores particularmente son para llantas urbanas. Lo que hacen es indicarnos a nosotros cómo va el desgaste de las paredes o de la cara lateral de las llantas para preservar la construcción para los reencauches principalmente, ¿sí? Ahora bien, como les decía, uno de los principales factores de diferenciadores entre una marca premium y una económica es precisamente la tecnología que ponemos a consideración de ustedes. Si eres tan amable, Oscar, por favor me ayudas con el video de Llanta Inteligente, en donde ustedes podrán ver qué hacemos como Continental precisamente en temas de tecnología. Todo comenzó con una llanta. Puso nuestro mundo en movimiento, haciéndolo ir cada vez más rápido, llevándonos hacia el futuro. La movilidad es tan natural para nosotros como respirar. Y esta no conoce fronteras. La nueva era digital nos conecta a todos, hasta los puntos más lejanos del universo. Pero, ¿qué pasa cuando la movilidad física y virtual se juntan? Lo que suena como ciencia ficción ahora es una realidad en Continental. Junto con nuestros consumidores, desarrollamos soluciones que hacen que el trabajo diario de las flotas sea aún más exitoso. Y así, hacer que la llanta inteligente no sea más un sueño utópico. Tenemos un sistema de monitoreo electrónico que usa sensores para medir la presión y la temperatura de cada llanta.
transmitiendo los datos usando tecnología inalámbrica. ¿Y si hablamos del futuro? Algún día, los sensores también podrán advertirnos sobre el desgaste, daños o sobrecarga de la llanta. Gracias al monitoreo continuo y pronósticos, podremos tomar las medidas necesarias para prevenir estos problemas o hasta evitarlos. Nada está más cerca del camino como una llanta. Esta actuará como el sensor que hará que el vehículo automáticamente ajuste su velocidad en pavimentos mojados o con nieve. E incluso con un cambio en la superficie del camino. Cuando ésta esté conectada a los sistemas telemáticos, estos sensores pasarán una señal a otros vehículos en el área para advertirles sobre condiciones adversas. La llanta inteligente podrá proporcionarnos pronósticos y, no menos importante, podrá decirnos cuando necesite ser reemplazada. Incluso informará a los concesionarios. Hay miles de ideas sobre el futuro, pero una cosa es un hecho. No puede haber un futuro sin llantas inteligentes. Perfecto. Como pudimos ver en el video, Continental ya no solamente es fabricante de llantas. Nosotros nos hemos convertido en un fabricante que lo que básicamente hace soluciones para sus problemas. Tratar de ser un aliado estratégico de sus operaciones, precisamente con tecnología como la que acabaron de ver ustedes, ¿no? ¿Qué pasaba en el pasado en Continental? Nosotros vendíamos llantas como negocio principal, y obviamente los servicios, lo que es alineación, balanceo, montaje, nuestros tecnicentros, servitecas a nivel país. ¿Sí? Actualmente, nosotros, ¿qué le añadimos? Agrandando el futuro, la mira al futuro, le añadimos sensores como los que ustedes acabaron de ver, ¿no? En el video, sensores que te miden la presión y la temperatura del aire dentro de la llanta, ¿sí? Con la finalidad de precisamente saber cuál es el estado de cada una de las posiciones. Esto nos va a ayudar a nosotros, ¿para qué? Para que completemos el aire. Recordemos que la presión de inflado de las llantas es un factor totalmente que ataca a la baja presión o la sobrepresión, ataca directamente al rendimiento de las llantas, uno. Dos, el tema de seguridad. Si tú tienes una llanta con la presión de inflado correcta, vas a tener una superficie de contacto mucho más plana que te va a dar mejores prestaciones de seguridad, vas a frenar en menos tiempo, en menos espacio, y adicional, si tienes una llanta completamente inflada, correctamente inflada, vas a tener más facilidad de rodar la llanta, es decir, vas a consumir menos combustible. Si tú tienes una llanta aplastada o una llanta que baja presión o sobrepresión, vas a tener que acelerar mucho más para que el vehículo se mueva. Por eso vas a tener mayores consumos de combustible, ¿sí? Es decir, completamos la venta de las llantas con la tecnología. ¿Y qué es lo que estamos buscando como Continental en el futuro? Es ser precisamente nosotros el aliado estratégico de ustedes, en donde nosotros les vendemos las llantas, ¿sí? Les cuidamos las llantas, les monitoreamos satelitalmente, monitoreamos la presión, la temperatura, el desgaste satelitalmente. Eso les enviamos a ustedes por información para que ustedes hagan mantenimientos preventivos, ¿sí? Hagan un mantenimiento preventivo y puedan precautelar su inversión, ¿sí? Es lo que buscamos actualmente como Continental. Ahora bien, quiero hablar del tema de soluciones tecnológicas, el tema del Conti Pressure Check. El Conti Pressure Check es una tecnología que en Continental la utilizamos desde hace cerca de 10 años, ¿sí? Para la región andina venimos trabajando 4 años con esta tecnología. Ya hemos hecho pruebas de rendimientos con muchas empresas acá en Colombia, con muy buenos rendimientos, muy buenas prestaciones de seguridad, muy buenos índices de reencauchabilidad, lo cual nos da la confianza como para decirles que es una inversión y no un gasto. Es una inversión muy bien justificada que puede ayudarles a ustedes a bajar los costos operativos, ¿sí? Entrando lo que es el Conti Pressure Check, ¿no? Como ustedes pueden ver en la gráfica, es un sensor que se pone dentro de la llanta. Lo que hace es emitir señales de la presión y de la temperatura.
Estas señales van a esta CCU, que se ubica generalmente detrás de las tractomulas o debajo de las cabinas, en el caso de los buses, ¿sí? Estas señales van vía cableado a esta pantalla, que es el display que se ubica en la cabina del conductor, y obviamente cuando tú bajas la presión o subes la presión de los parámetros que tú le pones a las llantas, por ponerles un ejemplo, si ustedes pusieron 100 PSI en las llantas delanteras, ¿no? Cuando baje el 20%, es decir, cuando esté en 80 PSI, les va a arrojar una alerta al conductor y le va a decir, posición 2 de tu vehículo, baja presión de inflado, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el conductor haga el mantenimiento, se pare el vehículo y le complete la presión. Ahora, si el día de mañana se le presenta nuevamente la alerta y posteriormente, después de 2 días, otra vez la alerta, la llanta no estaba de completar la presión, estaba de reparar. Es decir, te avisa cuando necesitamos reparar también la llanta. Otro beneficio es que el sensor tiene su propio ID, ¿sí? Su propia identificación, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? El momento que se separa el sensor de la caja CCU, te va a arrojar una alerta que te dice el ID de la llanta 2 dejó de funcionar. Tú coges el teléfono y le llamas a tu conductor, ¿no? Y le dices, bueno, Pedrito, hermano, ¿qué pasó con la llanta posición 2? ¿No? Si es que él lo estaba reparando a la llanta, te va a decir, está reparándose, no hay problema. Pero si él te quería hacer el cambiazo, el robo de llantas, que lastimosamente hay en nuestros países, ¿sí? Ya no pudo. Entonces, ¿cómo se identificó eso? A través del sensor que estaba dentro de la llanta, ¿sí? De igual manera, con el tema de mantenimientos preventivos para la temperatura. Generalmente las posiciones 7, 8, 9, 10 son las que más calientan en una tractomula, ¿sí? Te va a dar una alerta cuando pase los 70 grados centígrados, te va a arrojar una alerta, te va a decir posición 8, alta temperatura. ¿Para qué te sirve eso? Para que tú hagas el correctivo del caso. Muchas veces cuando nosotros estamos en servicio, si aplicamos mucho el freno, obviamente se van a calentar las pastillas y eso va a generar que se suba la temperatura. O también pasa que cuando hacemos nosotros el cambio o la regulación de los frenos, dejamos muy ajustadas las pastillas de freno, las zapatas o las pastillas del freno, y eso hace que roce y se genere mucho más calor. Pero si tú ya sabes que te está pasando eso, simple y llanamente comunicas a tu jefe de mantenimiento, programas el servicio y arreglas antes de que se rompa la llanta o salga de servicio, ¿sí? Algo muy interesante en el sentido del Conti Pressure Check, la tecnología de Continental llega hasta del Pressure Check llega hasta la cabina, pero acá en Colombia y en la región andina hemos logrado hacer integración telemática con Navisab. ¿Qué logramos con Navisab? Logramos que la misma alerta de presión que le llega a la cabina del conductor, ¿sí? En tiempo real, te llegue a tu teléfono o a tu correo. Es decir, tú puedes programar que las alertas te lleguen directamente. ¿Para qué? Para que no dependas netamente del conductor. Si ya le llega este mensaje al jefe de mantenimiento, al dueño de la flota, simple y llanamente le llamas y le dices, pilas, la posición 1, la posición 2, cualquiera que sea, en este caso, por ejemplo, la posición 1, el día tal, a la hora tal, con la ubicación satelital, está con baja presión de inflado. Si te tiras la inversión, te la cobro. Ahí sí, lastimosamente, como somos un poco mal llevados, la gente va a hacer el cambio efectivamente, pero tu inversión se ve garantizada, ¿sí? Hacemos cuadros estadísticos, tú puedes ingresar en tiempo real, hacer clic en cada una de las llantas y saber la presión de inflado y la temperatura a la cual está en tiempo real, ¿sí? Y también puedes sacar cuadros en periodos de tiempo. Por ejemplo, si tú quieres saber con qué presión de inflado promedio trabajó tu llanta en el mes de mayo, ¿sí? Con eso puedes sacar tú cuánto estás perdiendo del rendimiento kilométrico por la pérdida de presión o la sobrepresión de tus llantas, ¿sí? Hemos hecho algunos, como les dije, ya tenemos muchas empresas que han probado y ventajosamente nos han comprobado el tema del rendimiento, el aumento de rendimiento kilométrico. Ahí están algunos casos, por ejemplo, en eje direccional,
empresas como Cargando desde Uitama, Edinsa Postobón, Transfer en Bogotá. En el eje direccional nosotros tuvimos un incremento desde el 20 hasta el 30% de mejora en rendimiento kilométrico. En eje de tracción, de igual forma, en empresas como Cargando, Edinsa, Botero Soto de Medellín, ¿sí? Tuvimos un incremento del 21 hasta el 43% de rendimiento. ¿Cómo fue estas pruebas? ¿Cómo hicimos estas pruebas? Con diseños de Continental en las mismas operaciones. Es decir, por ejemplo, en eje direccional, la llanta Contigol de la operación Cargando estaba dando 130,000 sin sensor. Le pusimos sensores y están hasta 185,000 kilómetros. ¿Sí? Diseños de Continental mismo versus diseños de Continental en las mismas operaciones. ¿Sí? Como pueden ver, aquí está básicamente el asegurar la inversión de ustedes. Una llanta que te dure más kilómetros y la ventaja es que todas estas llantas salen para reencauche. ¿Por qué? Porque al estar completamente inflada la llanta, correctamente inflada, tienes menos fatiga de carcasa. Es decir, las llantas y las pestañas van a salir más aptas para reencauche. Otro de los factores que nosotros tenemos como marca premium y que queremos poner en consideración de ustedes es el tema del Conti e-Learning. ¿Qué es el Conti e-Learning? El Conti e-Learning es una plataforma de capacitación virtual que nosotros tenemos en Continental. La idea es precisamente que muchas veces nosotros no podemos reunir a los 100, 200, 300 conductores que ustedes tienen en una sala. ¿Por qué? Porque nos tocaría parar la operación de ustedes. Pero con esta plataforma nosotros les damos una plataforma de capacitación virtual en donde pueden ingresar a través de su celular, a través de su computador, de su tablet, hacerlo en el tiempo que ustedes quieran, ¿no? ¿Sí? En donde nosotros tenemos, obviamente, libre de costos, se ahorra todo lo que es logística, alimentación, organización de los cursos, mayor cantidad de personas capacitadas, ¿sí? Porque vas a tener mucho más que personas que tienen acceso a la plataforma. Monitoreo continuo del acceso. Nosotros les decimos, listo, ustedes ingresaron 100 personas. De las 100 personas, estas son las claves de acceso. La persona A, B, C, D tienen estos estatus de completar el curso. Hay personas que no han ingresado, hay personas que ya lo terminaron. Y a lo que finalizan el curso, nosotros les damos un certificado que está hecho por la planta de Continental de Ecuador, que le sirve al conductor, le sirve al jefe de mantenimiento, a las personas como currículum, ¿sí? Porque es un certificado regional, ¿no? ¿Cuáles son los cursos que tenemos disponibles para el Conti e-Learning? Que es un beneficio que nosotros los damos a nuestros clientes por la compra de las llantas, porque nos interesa que cuiden las llantas. Los beneficiados somos tanto ustedes como nosotros. Tenemos 4 módulos que se denominan Conti Academy, en donde les enseñamos el diseño, la producción, el desarrollo de las llantas, la estructura de las llantas, cómo construimos nuestras llantas, la asistencia para las flotas y el reencauchado. Y también tenemos otros 2 módulos que se llaman Conti Drivers. ¿Qué son los Conti Drivers? Los Conti Drivers son módulos precisamente para los conductores, para los que cuidan la inversión de ustedes como transportistas, ¿sí? En donde les damos manejo defensivo, desgastes y daños de llantas. ¿Qué queremos con estos módulos? Queremos que el primer filtro sean precisamente los conductores. Si el conductor le dice a un jefe de mantenimiento, mira, estoy con un desgaste en olas, es porque está con problemas de suspensión. ¿Qué va a hacer el jefe de mantenimiento? El jefe de mantenimiento va a ser el correctivo. Y los beneficiados de todo esto es el dueño de la flota. Somos todos en la flota, ¿sí? Yo creo que en honor al tiempo, estamos justamente con el tiempo, quería hacerles un pequeño recuerdo. Yo creo que la principal virtud de una marca premium, en este caso Continental, es tener miles de personas cuidando su inversión. Eso no lo pone cualquier fabricante, ¿sí? Nosotros como empleados de Continental, nuestro principal objetivo es hacer que ustedes tengan garantizada la inversión que han realizado. Sabemos que comprar 10, 12, 22 llantas para una tractomula es una inversión sumamente elevada, ¿sí?
Por eso queremos que nuestros productos sean premios, que nuestros productos tengan el mejor rendimiento, el mejor acompañamiento, asistencia técnica y tecnología de punta para ustedes. No sé, Oscar, si tenemos algunas preguntas para inquietudes adicionales. También pongo los correos de la gente de flotas de Continental, ¿sí? Y quedo atento si tenemos alguna inquietud, Oscar, por favor. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias, Efraín. La verdad es que estuvo muy interesante toda la presentación que nos hiciste. Y sí, efectivamente tenemos, de hecho, muchísimas preguntas. Les recuerdo a las personas o a las personas que hicieron preguntas y que de pronto no vamos a alcanzar a contestar por temas de tiempo, las vamos a enviar al equipo de Continental y ellos, por supuesto, las responderán vía correo electrónico. Entonces voy a comenzar aquí más o menos con el orden en que las tenemos. La primera dice, se dice que la temperatura de las llantas influye en su desempeño. ¿Se debería controlar para trayectos demasiado largos? ¿Qué tanto puede afectar la conducción? Bueno, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Sí, efectivamente, la temperatura, digamos que es el principal factor de desgaste de las llantas, ¿no? Entonces, principalmente la temperatura aumenta por las condiciones de rozamiento de la llanta contra el piso, contra la superficie, ¿sí? Y también aumenta por la temperatura a la cual se exponen de los frenos. Entonces, mientras mayor es la temperatura, menor va a ser el rendimiento de las llantas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con estos cálculos y con estas mediciones? Tratar de controlar la manera de que la temperatura no sobrepase los 70 grados centígrados. ¿Por qué lo hacemos con los 70 grados centígrados? Porque a partir de los 70 grados centígrados el caucho comienza a perder sus prestaciones, es decir, comienza a degradarse. Y si tú le expones demasiado tiempo sobre los 70 grados centígrados a la pestaña de las llantas, vas a terminar en reventamientos o salidas prematuras de servicio. Entonces, sí es importante el tema de la temperatura. Ahora, como consejo, mucha gente ya ha pasado, y pasa mucho acá en Colombia, en la línea, que mucha gente comienza a coronar la línea, como llamamos habitualmente. Subimos la línea en donde estamos exponiendo demasiado al freno y a la tracción, a la fijación contra el piso. Esas llantas terminan totalmente calientes y lo primero que hacemos cuando coronamos la línea es pararnos a almorzar, Entonces, ¿qué estás haciendo el rato que te paras a almorzar? La temperatura se expone a una sola parte de la pestaña durante cierto tiempo prolongado. Muchos de los conductores les han dicho a ustedes, se reventó solita. Sí, claro que se reventó solita. Yo estaba almorzando y se reventó. Efectivamente, así pasa. ¿Por qué? Porque se expone el calor a una sola parte de la pestaña, no se está refrigerando. Cuando tú tienes una exposición de temperatura en las pestañas de tu llanta, de tu carro, ¿sí? ¿Qué debes hacer? Refrigerarla en movimiento. No exponerla más a tracción, sino refrigerarla en el movimiento. ¿Sí? Espero haber contestado la pregunta de nuestro amigo. Yo creo que incluso nos diste a todos información mucho más valiosa de lo que podríamos contestar con la sola pregunta. Aquí viene otra y dice, ¿qué nos recomiendan para que los conductores adquieran el hábito de controlar la presión correcta de las llantas? Bueno, hay muchas empresas en donde premian a los buenos conductores, ¿no? Hay un ranking de conductores para todo lo que es, incluso por partes. Yo conozco empresas en donde hacen el mantenimiento o premian al ranking de conductores en aceites, en llantas, en frenos, en todo, ¿sí? Esa es una muy buena sugerencia para que la gente cuide la inversión. Es decir, si es que tú le completas la presión de inflado a tus llantas periódicamente, tu llanta va a durar más, va a rendir más, se va a reencauchar más. El beneficiado obviamente va a ser el dueño de la empresa, pero si el dueño de la empresa, por el aumento de rendimiento kilométrico que logró, le da un bono y le dice, listo, yo quería que la llanta dure 100,000 y lograste esos 100,000 kilómetros, toma, aquí está tu caramelito. Gracias por ayudarnos a cuidar nuestra inversión. ¿Sí? Me parece que sería una forma interesante de involucrar a los conductores en el rubro llantas.
Gracias, Efraín. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cuál es la duración de las llantas en kilómetros para uso autopista y en construcción? Evidentemente, seguramente dependerá de muchas variables, pero para contestarle a nuestro asistente, ¿qué podríamos decirle? Perfecto. Bueno, igual gracias por la pregunta. Depende mucho, es muy variable el tema. No se puede generalizar y decirte las llantas en aplicaciones regionales te duran 100.000, 120.000, 130.000. En construcción te dura tanto. Eso no se puede asegurar. ¿Por qué? Porque las condiciones son diferentes. Muchas veces estás trabajando en aplicaciones regionales, pero tienes accesos a caminos destapados, pedazos de caminos destapados. Los conductores no tienen los mismos hábitos de conducción. Como dicen ustedes muchas veces, tenemos el conductor pata brava. Al conductor pata brava le va a durar menos las llantas y están en la misma ruta. Muchas veces las condiciones de los vehículos. Un vehículo, no todos los vehículos tienen el mismo caballaje o la misma potencia del motor. Si tú tienes un vehículo con mayor potencia, las llantas van a estar más exigidas y vas a tener menores rendimientos, ¿sí? La carga, las rutas, hay muchos factores que pueden determinar el rendimiento de las llantas. Entonces, no se puede generalizar y decir en llantas regionales te duran tanto. No, hablemos puntualmente de operaciones y ahí sí, de operaciones, de cargas, de rutas, y ahí sí podemos decir, la experiencia que tenemos en este tipo de aplicaciones es esta, mas no se puede generalizar. Gracias, Efraín. Aquí hay una pregunta que fue muy recurrente y la mencionaron de muchas maneras, pero en general es, ¿cuántos reencauches nos permiten sus cascos? Bueno, digamos que como les comentaba yo en la presentación, nuestra carcasa es carcasa premium. El decirles cuántos reencauches también es un poco, por así decirlo, mentiroso. Si yo les digo duran 3 reencauches, todo depende de la operación. Si tú yo conozco llantas Continental con 6 reencauches, ¿no? Pero en operaciones donde no tienen esfuerzo, ¿sí? Ahora conozco operaciones que con suerte llegan al segundo reencauche y el tercer reencauche ponen bandas livianas. Entonces, todo depende de las operaciones, de las exigencias y del cuidado que tengan ustedes como consumidores de las llantas. Porque de nada te sirve tener una marca premium, una llanta que puede, entre comillas, ser más costosa, si no la cuidas, si la bajas cuando ya está en alambres, ¿no? Entonces, depende de los cuidados y depende de las operaciones en donde se usen las llantas. Gracias, Efraín. Aquí hay una pregunta que tiene que ver con uno de los slides que nos mostraste y dice, ¿qué función tiene el atributo disipador? El disipador de calor. Sí, perfecto. El disipador son unas muescas que se ponen en la banda, entre la banda de rodamiento y el hombro de la llanta. Estas muescas cumplen con la función de disipar el calor, ¿no? Entonces, si tú tienes una llanta totalmente cuadrada, ¿sí? Tú tienes una llanta cuadrada, obviamente cuando le pones a trabajar en curvas o mucha fricción, vas a hacer que se desprendan estas llantas. Ahora estos disipadores de calor lo que hacen es que la llanta no se caliente tanto para que no se desprendan los hombros, para que no se desprendan los canales circunferenciales. Es una tecnología que se usa principalmente para disipar el calor. Muchas gracias, Efraín. Bien, aquí también hay una pregunta recurrente y tiene que ver con el tema del seguimiento inteligente. Dice, ¿cómo podemos acceder justamente al seguimiento inteligente de las llantas? Bueno, nosotros como fabricantes de Continental, obviamente, y para nuestros clientes, ponemos a disposición de la tecnología ContiPressure Check, ¿sí? Nosotros les vendemos también los sensores, les vendemos la caja CCU, la integración telemática se realiza a través de integradores como Navisat, ¿no? Que lo que hacen es, obviamente, mandar la información que cogen del TAN al satélite y del satélite a sus móviles o a sus correos, ¿no? Para que tengan de primera mano. El cómo, a través de nuestros distribuidores, a través de cuentas nacionales directamente de Continental o a través de las redes de distribución
que tenemos a nivel país, Merques Llantas, La Rueda, Internacional de Llantas, todos los que hacemos la familia Continental podemos darles estas soluciones tecnológicas. Muchas gracias, Efraín. Bueno, les recuerdo, hay muchas preguntas, Efraín, la verdad es que nos complace ver que la información que estás dando incluso genera todavía más ganas de conocimiento. Entonces, les recuerdo que las preguntas que no puedan ser contestadas las vamos a enviar al equipo de Continental. Vamos a ir con las últimas dos y dice, buenos días, ¿cuál es la presión correcta para llantas de camiones de carga pesada tipo tractomulas, ya que el clima puede ser muy variado? Ok. Bueno, la presión correcta o la presión técnicamente recomendada debería ser de acuerdo al peso o a la carga que tú como consumidor tienes, ¿sí? Hay muchas veces decirles 100 PSI, 110 PSI no es lo técnico. Lo técnico es que ustedes hagan un estudio de acuerdo a la carga que ustedes transportan, ¿sí? Como dice la persona que me hace la pregunta, por ejemplo, en Barranquilla, por ejemplo, en el Casanare, el sol, en donde tú estás a 40, 42 grados centígrados, obviamente va a aumentar la presión de inflado de las llantas, ¿sí? Y muchas veces como conductores, cuando tú estás en una tractomula con una llanta demasiado inflada, vas a rebotar mucho más y las partes mecánicas se van a dañar y cosas por el estilo. Por eso lo ideal es hacer un estudio de pesaje o un estudio con los comprobantes que ustedes tienen de básculas, de saber cuánto están cargando. Sabiendo cuánto estás cargando, puedes recomendar la presión de cada uno de las llantas o en cada uno de los ejes. Esa es la forma técnica, por así decirlo, ¿sí? Muchas gracias, Efraín. Bueno, y vamos con la última pregunta y dice, ¿cuáles son los mayores diferenciales que tiene Continental versus las otras marcas premium? Versus las otras marcas premium, perfecto. Básicamente aquí en la región y a nivel en Colombia, principalmente es el tema de tecnología. Las últimas dos herramientas que yo les di, herramientas tecnológicas, como el Conti Pressure Check, como el Conti e-Learning, son herramientas que solamente las tenemos como Continental. Ha habido muchos fabricantes premium que han intentado sacar sensores de control de presión, han hecho algunas pruebas, pero aquí en la región los únicos que logramos leer esa información a través de los satelitales somos Continental, ¿sí? Las otras personas sí lo han hecho, pero no han podido integrarse telemáticamente a los satélites por problemas de fiabilidad de los productos, también han tenido ciertos inconvenientes, pero en el caso de Continental ya es una tecnología, el Conti Pressure Check es una tecnología totalmente probada, que ya tenemos resultados finales, como les mostré en las diapositivas. Ustedes ven empresas como Edinsa, como Transfer, como Cargando, como Botero Soto, en donde ya tenemos pruebas finalizadas y que comprobamos que el rendimiento mejoró, que la reencauchabilidad mejoró. Entonces, digamos que esa es la principal diferencia entre marcas premium. Para mi forma de ver, sería el tema de tecnología, ¿sí? El Pressure Check y los cursos de capacitación online con e-learning. Muchas gracias, Efraín. ¿Tienes alguna observación final para todos los asistentes? No, de parte de Continental, de quienes hacemos Continental, muchísimas gracias por la audiencia, muchísimas gracias por las preguntas. La verdad es que lo que hace uno acá es tratar de compartir las experiencias, los conocimientos que uno tiene con la finalidad de que ustedes se vean beneficiados en sus operaciones. Ustedes tienen mi correo, cualquier pregunta, cualquier inquietud, nosotros estamos para servirles. Muchísimas gracias por haber atendido nuestro llamado y estamos para servirles. Muchas gracias. Agradecemos enormemente la participación de todos en este webinar, en especial, obviamente, el equipo de Continental. De verdad que nos deja gratamente sorprendidos el avance que ha tenido esta industria y esperaríamos que toda la información entregada, pues, obviamente haya abierto aún más el panorama
sobre las posibilidades que tenemos para las flotas que están en este momento en este webinar. Todas las preguntas nuevamente que no hayan podido ser contestadas, las vamos a enviar al equipo de Continental. Ellos las van a responder al correo electrónico con el cual hicieron el ingreso a este webinar. Aprovechamos para recordarles también que estén pendientes de nuestras redes sociales. Vamos a continuar con esta serie de webinars durante las siguientes semanas. Muchas gracias. Recuerden, por favor, permanecer en casa y, por supuesto, lavarse las manos. Que tengan un excelente día.